Todos nos hemos dedicado a festejar a nuestros muertitos el 1 y 2 de noviembre, a poner sus altares, a ponerles la comida que más les gustaba en vida, sus bebidas, cigarros, golosinas, etcétera. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado el origen de esta tradición tan hermosa aquí en México? Bueno, hoy los vamos a invitar a hacer un recorrido por esta tradición, mejor conocida como Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad que se celebra principalmente en México y en países donde existe una gran población indígena, como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central y en región andina en América del Sur, desde el noreste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Actualmente también se festeja en zonas más al sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes del área andina central, principalmente del occidente de Bolivia, del noroeste argentino y el sureste de Perú. No obstante, la recurrente referencia a los orígenes precolombinos del Día de Muertos, la antropóloga Elsa Malvido ha cuestionado la explicación de ese origen prehispánico del Día de Muertos, destacando la implantación de tradiciones surgidas en Europa medieval, en el ámbito americano tras la llegada de los españoles. La historia nos sumerge un poquito en algunas costumbres, por mencionar algunos. Teotihuacán. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando cansados pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los 4 paraísos según su forma de muerte, conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros xoloescuintles para que les ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Los teotihuacanos consideraban subsectores a donde se dirigían sus difuntos según su edad. En el subsector 1, aquí encontramos que este recinto se encontraban los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer. Se les enterraba en posición fetal en la tierra. En el subsector 2, en este sector se dirigían los adolescentes, encontrándose en sus ofrendas distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. En el subsector 3, aquí pertenecían los adultos, tanto varones y mujeres. A estos difuntos se les colocaba en vasijas grandes de barro, prosiguiendo con el crematorio. Se creía que en este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. En su ofrenda se encontraban cañas de azúcar y comidas típicas. En el subsector 4, aquí se erigían los adultos mayores, en especial los ancianos, y colocándose hogueras de madera para la cremación de los cuerpos. Se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. La celebración entre los mexicas, aquí en el antiguo Mesoamérica, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento a la vida. Cabe mencionar que estas principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. Entre los aztecas, la muerte, aquí los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 4 destinos. Tlalocán o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Sí, estamos hablando de las personas ahogadas, de los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesia,
la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios. El Tlalocán era un lugar de reposo y de abundancia. Meyocán, este era el paraíso del sol, precedidos por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto, y el Omeyocán era un lugar de gozo permanente, en el que se festejaba el sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocán después de 4 años volvían al mundo. Estos volvían convertidos en naves de hermosas plumas multicolores. En el Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural, en este lugar era habitado por Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Chichihuacuauco, lugar a donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche, para que se alimentaran. Aquí los niños que llegaban volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba, y de esta forma, de la muerte, renacería una vez más la vida. El camino para llegar al Mictlán era algo tortuoso y difícil, pues para llegar a él, las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de ese tiempo, estas almas llegaban al Xikunamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Xoloitzcuintle, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecuhtli, a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón, y los colorados y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podría necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturales que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedra, jade, cristal, braseros innecesarios y urnas. Las fiestas de los muertos en la cultura nahua, sí, aquí como tal no existía en la cultura nahua del Anahuac, en el calendario nahua. Eran 3 las fechas, 3 veintenas en las que se honraba a los muertos a quienes habían levantado su sombra, según la traducción del náhuatl al español. Es decir, 3 veintenas estaban dedicadas a Mictlantecuhtli y a Mictlantecuhtli. Primero, durante el mes llamado Tlajochimaco, se llevaba a cabo la celebración denominada Misailhuitontli. Es decir, aquí la fiesta de los muertitos o fiesta de los muertos chiquitos, las cuales se llevaba alrededor del 16 de julio, y en segundo lugar el Micailhuitl en el mes de octubre, y por último en el mes de marzo. Esta fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado Jocoltl, al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlo. En la celebración participaban todos y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. En el 10º mes del calendario se celebraba la Hueymicailhuitl o fiesta de los muertos grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el Jocoltl. En esta fiesta se realizaban procesiones que concluían con rondas en torno al árbol. Se acostumbraba a realizar sacrificios de personas y se hacían grandes comidas, para después poner una figura de bledo en la punta del árbol y danzaban, vestidos con plumas preciosas y cascabeles. Y al finalizar las fiestas, los jóvenes subían al árbol para quitar la figura. Se derribaba el Jocoltl y terminaba la celebración. En esta fiesta, la gente acostumbraba a colocar altares con ofrendas para recordar a sus muertos, lo que es el antecedente del actual Día de Muertos. Se honraba especialmente a quienes habían levantado su sombra, en alguna tarea especial, principalmente a los guerreros y a las mujeres
que morían durante el parto, que aquí también a ellas se les miraba como guerreras. Quienes murieron por un rayo o ahogados iban al Tlalocán. Desde antes de la llegada de los españoles, antes de que la religión católica llegara a Mesoamérica, muchas de las culturas prehispánicas tenían la creencia de una vida después de la muerte. Cabe mencionar, por ejemplo, Luis Ramos, en su libro Culturas Clásicas Prehispánicas, en la cultura maya, cuando una persona moría, su alma iba al inframundo, conocido por ellos como Xibalba. Según sus creencias, para llegar a este lugar, las almas debían de cruzar un río con la ayuda de un Xoloitzcuintle, y es por eso que dentro de los ritos funerarios de los mayas se encontraba el de enterrar a un perro de esta raza junto con la persona fallecida. De lo contrario, correría el riesgo de no llegar a Xibalba y quedarse en el camino. ¿Cómo fue que se dio esta transformación del ritual? Bueno, esto sucede cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI. Trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos, y así convertir a los nativos del Nuevo Mundo. Se le dio lugar a un sincretismo que mezcló ambas tradiciones, tanto europeas como prehispánicas, y haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y todas las almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Otro elemento muy importante que influiría en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos, y es en el centro del país, las epidemias que durante siglos azotaron a la Ciudad de México llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad. En 1861, el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Asimismo, hacia 1859, se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre. La clase alta por las mañanas y los pobres por la tarde. La gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poder lucirlas en los panteones. Aquí surge un cuestionamiento del origen prehispánico, y este cuestionamiento es hecho por la antropóloga Elsa Malvido. Ella ha criticado la explicación prehispánica y única del Día de Muertos. Esto lo hizo a través de un análisis de prácticas asociadas con la muerte entre los siglos XVIII y XIX. La también historiadora consideró que el nacionalismo postrevolucionario y las afirmaciones de Octavio Paz en El laberinto de la soledad erróneamente han impuesto la idea de que el Día de Muertos mexicano ha sido el resultante del sincretismo cimentado en las prácticas mortuorias mesoamericanas, pero entendidas como únicamente mexicanas, con las católicas, y esto con el fin de disminuir la influencia católica y unificar las prácticas culturales en México. Y bueno, amigos, llegamos a la conclusión de este episodio, sí, en conmemoración a todos nuestros familiares ya fallecidos en este Día de Muertos, y esperemos que esta tradición tan hermosa y arraigada a nuestro México siga perdurando por años y años. Mi nombre es Jorge García y están en el espacio de Joriba Paranormal. Si este video les ha gustado, los invito a que lo compartan con amigos, familiares. Sí, por mi parte es todo, y que pasen una excelente noche.